Iniciaré hablando sobre el origen del minimalismo gastronómico. Para entender por qué hoy valoramos la sencillez en un plato, primero debemos mirar hacia atrás. Durante décadas, la alta cocina fue sinónimo de exceso. En el siglo XIX, la cocina clásica de Auguste Escoffier dominaba el mundo con banquetes monumentales, donde el ingrediente principal se perdía bajo capas de salsa espesas, decoraciones y montajes que parecían más arquitectura que cocina. El minimalismo no nació como una moda, sino como una revolución necesaria contra esa saturación. El verdadero cambio de paradigma surge en los años 60 y 70 en Francia, con el movimiento de la Nouvelle Cuisine. Chefs visionarios como Paul Boulos y sus hermanos decidieron romper las reglas. Su filosofía era radical para la época. Si el producto es de excelente calidad, no lo escondas. Este movimiento introdujo una serie de normas que priorizaba la frescura absoluta y sobre todo la reducción de los tiempos de cocción. Se eliminaron las harinas para espesar y se empezó a buscar la ligereza. Fue aquí donde la frase "menos es más" dejó de ser arquitectura para convertirse en sabor. Pero el minimalismo gastronómico no es puramente occidental. Gran parte de su alma proviene de Japón, especialmente del estilo Keiseki. Cuando los chefs franceses viajaron a Oriente, quedaron fascinados por una estética que ellos no conocían: el uso del espacio vacío. Hacia finales de los 90, esta corriente evolucionó de un minimalismo estético a uno conceptual. Figuras como Ferran Adrià llevaron la sencillez a un nivel microscópico. Ya no se trataba solo de poner pocos elementos en el plato, sino de reducir un ingrediente a su esencia más pura mediante la técnica. El origen del minimalismo moderno reside en esa búsqueda: extraer el alma de un alimento, su aroma, su temperatura, su textura, y presentarla de forma que el comensal experimente una explosión de sabor sin distracciones visuales. En el segundo punto hablaré sobre las características del minimalismo. Entrar en el mundo del minimalismo no significa simplemente servir porciones pequeñas, es una disciplina de precisión. La característica principal es el respeto absoluto del producto. En un plato minimalista, el ingrediente principal no tiene dónde esconderse. Si la cantidad no es perfecta o la cocción falla por un segundo, el error es evidente. Visualmente, este estilo se apoya en la geometría y el equilibrio. Se utiliza el concepto de espacio negativo, donde las zonas vacías del plato son tan importantes como las llenas. Esto no es accidental. El vacío sirve para dirigir la mirada y evitar la fatiga visual. Los colores suelen ser naturales, evitando colorantes artificiales y buscando el brillo propio de una reducción o el verde brillante de una clorofila. Cada elemento en el plato debe tener una razón de ser. Si un adorno no se come o no aporta sabor, simplemente no debería estar ahí. Otra característica vital es la complejidad oculta en las texturas. Al haber pocos elementos, el chef juega con diferentes estados de un mismo ingrediente. Podemos encontrar un solo vegetal presentado en 3 temperaturas distintas: un puré sedoso, un crocante deshidratado y un gel brillante. Esto crea una experiencia dinámica en el paladar. Asimismo, el manejo de las temperaturas es crítico. Al ser platos con poco volumen, la precisión térmica es lo que garantiza que los aromas se liberen en el momento exacto en el que el plato llega a la mesa. Realmente el minimalismo busca una estimulación intelectual. Se trata de una cocina que apela a la memoria y a los sentidos. Al eliminar el ruido visual, el comensal se ve obligado a concentrarse en los matices más sutiles: el aroma de una hierba fresca, la acidez de una gota de cítrico o la salinidad de un brote. Cada plato cuenta una historia breve pero intensa, donde el silencio visual potencia el volumen del sabor. Es en esencia una búsqueda de la verdad gastronómica a través de la síntesis. En este punto hablaré sobre los platillos icónicos en el minimalismo gastronómico. Para hablar de ejemplos reales, debemos mencionar al que quizás es el plato minimalista más famoso de la historia: el gargouillu de Michel Bras. Aunque visualmente parece un jardín complejo, su concepto es la máxima expresión del minimalismo de la naturaleza. Bras utiliza hasta 60 flores, brotes y verduras diferentes, cada una cocinada por separado para presentar su esencia individual.
Es minimalista porque no hay salsas que lo unan, solo el sabor puro de cada ingrediente. Este plato cambió la forma en que los chefs entendían los vegetales, elevándolos de guarnición a protagonistas absolutos. En el otro extremo del espectro encontramos a Ferran Adrià. Un ejemplo perfecto de su minimalismo conceptual es la sopa de letras. A simple vista parece un plato de sopa casi vacíos, que apenas cuenta con unas letras de pasta. Sin embargo, el caldo es una esencia de jamón ibérico clarificada con una potencia de sabor que desafía la vista. Adrián demostró que el minimalismo también puede ser un juego intelectual, donde lo que ves no siempre coincide con la intensidad de lo que pruebas. En un platillo hablaré sobre el mole madre. El mole madre es de Pujol, por el chef Enrique Olivera. En el centro de un plato liso se sirven dos círculos perfectos de mole, uno nuevo recién hecho y en el centro el mole madre, que ha sido recalentado y alimentado por muchos meses. Aquí el minimalismo radica en la eliminación de la proteína. No hay pollo, no hay arroz, no hay tortilla decorada. Olivera obliga al comensal a concentrarse exclusivamente en la profundidad del sabor, en todas las notas de las especias, el cacao y el paso del tiempo que tiene el mole madre. Este platillo es la prueba de que un solo elemento es suficiente para contar toda la historia de una cultura. En el siguiente punto hablaré sobre la importancia y relevancia de la gastronomía actual. Hoy en día el minimalismo gastronómico ha dejado de ser solo una elección visual para convertirse en una necesidad ética. En un mundo donde el desperdicio de los alimentos es una crisis global, el minimalismo propone utilizar menos ingredientes pero de mayor calidad. Al reducir el número de elementos en el plato, los restaurantes pueden enfocarse en la trazabilidad, saber exactamente de dónde proviene una única zanahoria o de qué costa proviene un pescado. El minimalismo moderno es, en realidad, el arte de la conciencia ambiental. Es cocinar con propósito y sin desperdicio. El minimalismo también influye en la psicología del consumo actual. El minimalismo se ha consolidado como el nuevo lenguaje del lujo. Ya no se busca la opulencia de platos desbordantes, sino la exclusividad de la pureza. Al eliminar el ruido en el plato, permitimos que el comensal entre en un estado de atención plena. Esta relevancia radica en la capacidad de la gastronomía para ofrecer una pausa en un mundo hipersaturado y ruidoso. Un plato minimalista ofrece silencio, claridad y una conexión directa con el sabor. Asimismo, no podemos ignorar el impacto del minimalismo en la era digital. La estética limpia de esta corriente ha definido cómo vemos la comida en redes sociales y medios visuales. El diseño de vajillas, la iluminación de los restaurantes y hasta la arquitectura de las cocinas profesionales han adoptado esta corriente. Como último punto, hablaré sobre los representantes del minimalismo y me centraré en México. Si hablamos del minimalismo, es necesario que mencionemos de nuevo a Enrique Olivera y su plato más emblemático, el mole madre. Aquí el minimalismo es temporal y técnico. Olivera elimina lo necesario para que el comensal se concentre únicamente en la evolución del sabor y la complejidad de los ingredientes a través del tiempo. Es una muestra de que un solo elemento, si tiene la profundidad suficiente, puede llenar por completo la experiencia gastronómica. Por otro lado, tenemos a Elena Regadas. Representa un minimalismo basado en la pureza del producto y la delicadeza. Su cocina se aleja de los montajes complicados para enfocarse en la belleza de los ingredientes mexicanos. Un ejemplo claro son sus platos con vegetales de estación o sus pastas hechas a mano, donde el plato suele presentar solo 2 o 3 elementos. El minimalismo de Regadas es estético y sensorial. Utiliza el espacio en blanco para resaltar la textura y colores naturales. También tenemos a Jorge Vallejo, que ha posicionado a Quintonil como un referente mundial gracias a un minimalismo que celebra la biodiversidad de México. Su enfoque se centra en la limpieza visual y la precisión. Vallejo suele presentar platos donde un vegetal, como el nopal, es tratado con la complejidad de una proteína de lujo. Y como último ejemplo tenemos a Javier
Plasencia. En el norte del país ha desarrollado un estilo que podríamos llamar minimalismo de producto. En la zona del Valle de Guadalupe, Plasencia utiliza el concepto de cocina de campo, donde el plato es despojado de cualquier pretensión. Sus montajes a menudo consisten en una sola pieza de producto de mar, como un queijo dacha, presentada casi al natural, apenas rozada por el fuego o con un aceite de oliva local. Para cerrar este recorrido, debemos entender que el minimalismo no es el final del camino, sino la evolución constante. Su relevancia no reside en lo que quita del plato, sino en lo que logra resaltar de él. El minimalismo nos invita a cuestionarnos qué es lo verdaderamente esencial en nuestras vidas y en nuestra mesa.